Buenas tardes, amados hermanos. Como de costumbre, ya lo estamos saludando por este medio todos los domingos. Y hoy en este día 10 de mayo, quiero felicitar y saludar a todas mis hermanas de Iglesia Fuente de Vida. Así es de que si usted la tiene por ahí al lado, si su mamá está al lado, dele un abrazo, un beso, ¿verdad? Aunque dicen que guardemos la distancia, pero si usted está en casa, ha estado en casa, pues está bien que le dé esa muestra de cariño a su mamá. Así que muchas felicidades a todas nuestras madres. Y ahora sí vamos a dar inicio a nuestro servicio de este domingo. Vamos a leer en el Salmo 37, solamente los primeros 5 versículos. Dice así, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice el 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Estamos agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, por la manera, Señor, como nos has guardado, Señor, Padre, como dice tu palabra, de la peste destructora, Señor, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí, Señor, tu mano poderosa nos ha sostenido, Señor. Creemos, Padre, y queremos, Señor, decirte que todo ha sido por ti, Señor. Que por tu mano, Señor, tú nos has librado, Señor. Que has sido bueno, que has sido misericordioso, Señor. Queremos alabarte, queremos exaltarte, Señor. Y engrandecer, Señor, tu nombre, Padre, aún, Señor, tu nombre, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración, Señor. Te adoramos. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración como los gratos, Señor, en esta hora. Limpia, Señor, nuestras vidas, Señor, de toda iniquidad, de todo pensamiento, oh Dios, que no te haya agradado, que no te ha agradado, Señor, Padre, en esta hora pedimos perdón, Señor. Y sé tú, Padre Santo, exaltado, Señor, en esta hora, en los hogares de mis hermanos, Señor, de aquel que nos está mirando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquel que está pasando necesidad, Señor, en este momento, Señor, Padre, que te conozca que tú eres un Dios proveedor, que siempre provee, Señor, que tú eres fiel a tus hijos, Señor, Padre, sé tú proveyendo, sé tú sanando, sé tú restaurando, Señor, sé tú levantando, Señor, aquel que está, Señor, desanimado, Señor, en esta hora, Señor, que tu Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través, Señor, de la administración de este canto, a través, Señor, del mensaje, Señor, ministra, Señor, levanta, Padre, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, Señor. Te queremos exaltar, oh Dios. Gracias, bendito Dios, por tu amor, Señor. Estamos aquí en tu presencia. Recibe, Señor, esta alabanza como olor grato, fragante, que sube ante ti, Señor, como ese incienso, mi Dios. Gracias, Señor. Dile con tu corazón, canta con nosotros. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy.
Buenas tardes, mis amados hermanos. Me da gusto una vez más estar domingo a domingo, poder compartir la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre nos anima, nos fortalece. Dios ha sido bueno al dejarnos su palabra porque es el alimento a nuestra alma, es nuestra luz que nos ilumina nuestro caminar. Dios ha sido muy bueno y hoy tenemos un tema muy hermoso. Amados hermanos, familia, amigos que nos miran a través de este medio, le pedimos a Dios que siempre esté bendiciendo sus vidas y que esta palabra pueda ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. Recordemos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice: escudriñadlo todo, retened lo bueno. Aleluya, Dios es bueno. Vamos a orar. Yo quiero siempre orar a que Dios sea tomando el control de toda esta circunstancia, de mi vida, de este mensaje, de todos aquellos que van a estar oyendo esta hermosa palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta hermosa tarde. Yo ruego, Señor, que seas tú bendiciendo a tu pueblo, Señor. Seas tú fortaleciendo al débil, seas tú levantando al caído, seas tú dándole ánimos al desanimado, Señor. Estamos predicando esta palabra viva, esta palabra verdadera, esta palabra que fluye, esta palabra que levanta, esta palabra que anima, esta palabra que nos nutre, Señor. Este alimento que nos fortalece, Señor, porque necesitamos, Señor, caminar en tu voluntad. Necesitamos, Señor, estar fortalecidos para resistir los dardos de fuego del enemigo. Necesitamos estar bien contigo, Señor, para renunciar a todo pecado y poder vivir, Señor, en este mundo en el cual estamos de paso. Este mundo, Señor, que está en oscuridad y en tinieblas. Ayúdanos, Señor, siempre a vivir en tu voluntad. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En esta tarde, mis amados hermanos, estaremos hablando de la paciencia del creyente. Y yo siempre le oro al Señor, le digo: Señor, ¿qué quieres hablarle a tu pueblo? Y muchas veces Dios me habla en el sentido de que hay cosas que todavía yo necesito trabajar, ciertas áreas de mi vida en las que necesitamos todos trabajar. El que seas ministro, seas pastor, sea un líder, no te hace enteramente perfecto, ¿verdad? Estamos creciendo, vamos en un crecimiento, como dice la palabra del Señor, hasta que lleguemos a la estatura hacia un varón perfecto. Estamos en un proceso de crecimiento y hoy estaremos hablando de la paciencia del creyente. La paciencia del creyente. Nosotros como creyentes, hermanos, no por decir ya creí en Jesucristo, ya acepté a Jesucristo, muchas veces no tenemos paciencia. A veces los cristianos somos los que menos tenemos paciencia. Yo recuerdo de parejas que cuando iban a la iglesia y por X razón se hacía tarde, se tardaba el hijo, la esposa se tardaba más en el espejo, el marido rasurándose, acomodándose el bigote y ya faltaban 5 minutos y estaban llegando tarde, y durante el trayecto de su casa a la iglesia, mientras manejaban, iban discutiendo, iban peleando, iba mal, y ay, ¿y cómo vamos a llegar? Y muchas veces explotaban, que a tal grado a veces ya ni iban al servicio, porque tenemos que trabajar con la paciencia, tener paciencia al esposo, a la esposa, a los hijos, en el trabajo. Y vamos a definir un poquito más también la paciencia, entender la verdad para que nosotros podamos aplicarla. Esto se va desarrollando, hermanos. El Espíritu Santo, a través de Gálatas, dice que el fruto del Espíritu es también paciencia, amor, gozo, paz, paciencia. Está la paciencia, pero tenemos que trabajar en ella, porque podemos ser cristianos, pero les repito, podemos explotar, no podemos tolerar, y hay que pedirle a Dios siempre esa ayuda, pero también hay una parte que es nuestra responsabilidad ejercerla, aplicarla, vivirla, porque la palabra de Dios es para que nosotros la vivamos. La paciencia del creyente. Hoy hablaremos de la paciencia. Un pastor una vez dijo que no le pidiéramos paciencia a Dios, porque a través de eso vendrían muchas pruebas y muchas luchas para desarrollar la paciencia. Entonces decía: mejor no pidan paciencia porque te van a venir muchas pruebas. Pero, hermanos, a través de la experiencia y mi crecimiento en la vida cristiana, claro, leyendo siempre la palabra, tomando la palabra de Dios como guía, como consejo, yo quiero compartirte 2 verdades muy importantes en lo que respecta a la paciencia del creyente.
Número 1, tú no necesitas pedirle a Dios que te dé paciencia. A veces, no lo voy a pedir a Dios porque me van a venir más problemas. ¿Sí? Estas son dos verdades bien importantes. Número 1, tú no necesitas pedirle a Dios que te dé paciencia en medio de un problema, de una tragedia o de una situación difícil. Señor, dame paciencia. Hermano, yo te voy a decir algo. En el libro de Job, ¿tú crees que Job le pidió paciencia a Dios antes de que le viniera la prueba? Medita. Job ya era un hombre que vivía en integridad. Ahí lo dice en Job 1. Era un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre en obediencia, un hombre temeroso de Dios, un hombre íntegro. Nosotros ya tenemos que caminar bajo ese estandarte. Tenemos que caminar en integridad. Número 2, tú y yo no podemos evitar que Dios trabaje con nuestra paciencia. Tú y yo no podemos evitar que Dios trabaje con nuestra paciencia. Escucha, si esa es la voluntad de Dios, si tiene planes para ti, yo te voy a decir algo del propósito de Dios, ¿verdad? No todos los propósitos son iguales. Claro, Dios nos llama, pero solo Dios sabe de qué manera te va a usar, de qué manera te va a levantar, o de qué manera, claro, Dios a través de la enseñanza bíblica. Yo veo la vida de Moisés, veo la vida de Pedro, la vida de Job, veo la vida de Josué, veo la vida de Pablo, de Pedro, y hermanos, yo te voy a decir algo. Dios también, así como levantó, también escogió mártires para darnos ejemplo de que tenemos que dar la vida. Mártires que sufrieron, pero enseñándonos la fidelidad a Dios, aunque tengamos que sufrir y tengamos que morir. Porque a veces pensamos que toda la vida cristiana es todo color de rosa, que nunca nos va a venir un problema, que no nos vamos a enfermar, que no vamos a sufrir, que no nos va a pasar nada y que somos los intocables. Eso es una mentira, hermano. Es una mentira. Y muchas veces es algo que yo he estado mirando, ¿verdad? Me gusta analizar. Y yo le pido siempre a Dios, Señor, el temor de predicar tu palabra. Que siempre prediquemos con verdad. Yo sé que la palabra de Dios nos va a doler, pero la palabra de Dios nos reta a vivir en integridad. Muchas veces no basta estar en un problema y voy a hacer esta declaración. Voy a confesar que ese problema se vaya. Como que me tapo los ojos y me doy la vuelta y el problema se va a ir. A veces Dios permite que ese problema venga a tu vida porque Dios desea trabajar en áreas que tal vez desarrolles la paciencia, que tal vez desarrolles carácter, un carácter que modele la vida de Cristo, que sigas en crecimiento, que tal vez a través de ese problema aprendas tú a confiar en Él, a depender de Él. Dios tiene sus propósitos y muchas veces nosotros no vamos a entender lo que Dios va a hacer. Y eso no significa que Dios no va a trabajar en tu vida de acuerdo a su propósito, de acuerdo al plan de Dios. Por eso ese segundo punto es que tú y yo no podemos evitar que Dios trabaje en la paciencia. Mira, yo te voy a decir algo. Juan Bautista fue llamado y fue preparado desde el vientre y él mismo preparó el camino del Señor. Pero ¿cómo termina su vida? ¿Cómo termina su ministerio? En la cárcel y decapitado. Y tú vas a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué Dios no le abrió la puerta? No le mandó un ángel, así como a Pedro le mandó un ángel y lo saca de la cárcel. ¿Por qué? ¿O por qué Jesús no hizo algo? ¿Por qué? ¿Por qué no intervinieron? Porque tú no sabes el plan de Dios. A lo mejor ahí terminaba su ministerio. A lo mejor dijo Dios, hasta aquí llegas. Ahora te tengo que llevar. Y Dios permite esa tragedia, que para nosotros es tragedia, que le decapiten. Pero es la manera que también Dios nos llama a su presencia. Dios permite la enfermedad porque Él ya es la manera que nos va a llamar. Es la manera que tenemos que dejar este cuerpo para partir con Él. Entonces nosotros no sabemos las maneras en que Dios va a trabajar. Por eso te repito, ¿verdad? No podemos evitar que Dios trabaje con nuestra paciencia. Dios es un Dios de propósitos y en base a su propósito Él hará su voluntad. No la tuya, no la mía. Él va a hacer su voluntad. Muchas veces lo que para mí es bueno, lo que yo considero un beneficio, una bendición para mí, muchas veces para Dios no lo es.
Porque de pronto yo puedo estar pidiendo riqueza, dinero, y Dios conoce mi corazón y sabe que yo al tener algo, mi corazón se va a desviar. Me voy a hacer más avaro, más mezquino, me voy a sentir más grande, más importante que todos, porque yo tengo y aquellos no, porque a veces no tenemos la capacidad de tener. Muchas veces Dios no nos va a dar algo que nos pueda dañar, algo que nos pueda desviar de su palabra. Y a veces hemos visto, ¿verdad? Yo veo en internet videos y a veces hacemos de Dios un genio. Ven a Dios, pídele lo que quieras y Él te lo concederá. Sí, está en la Biblia, ¿verdad? Y pedir conforme al deseo de vuestro corazón. Ven y deleítate en el... Sí, pero cuando estás en la voluntad de Dios, sí, cuando lo que tú estás pidiendo se alinea a lo que Él desea para nosotros. Porque si no se alinea, si es como dice Santiago, pedid y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites y placeres. El Señor, ¿tú crees que te va a dar algo para que te enrolles más en la carne, en el mundo, en la avaricia? No, hermano, Dios no va a hacer eso, hermanos. Dios desea nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y si eso va a ser piedra de tropiezo para que tú caigas, Dios no va a poner tropiezo, hermanos. Al contrario, a través de esto nosotros aprendemos a humillarnos. A través de las necesidades, de las luchas, de las pruebas, aprendemos a orar, aprendemos a rogar. Porque es lo que tenemos que hacer, rogarle al Señor. No exigirle, no ordenarle, reconociendo que Él es Dios. Es importante nosotros como hijos de Dios ubicarnos como hijo. El hijo no le da órdenes al padre. Claro que la sociedad de hoy ya está volteada. Ahora vemos hijos que le gritan a los padres, hijos que le ordenan, hijos que le truenan los dedos. Pero esto no es así con Dios. Esto no funciona así con Dios. Entonces yo no estoy aquí para darte una palabra que te guste. Yo no estoy aquí para darte una palabra que te endulce el oído. Yo no estoy aquí para darte ánimos o echarte porras. Yo sé que estamos viviendo una situación difícil. Yo te quiero compartir nuestra responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios en medio de esta circunstancia difícil, en este caos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y es lo que, por eso quise hablar de la paciencia. Vamos a entender, hermanos, qué es lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 17. El apóstol Pedro dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Vea, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea que si el Señor quiere que tú y yo padezcamos haciendo el bien, si esa es su voluntad, tú y yo no podemos impedir que Dios no lo haga, porque Dios lo va a hacer. O sea, porque mejor es, dice, que padezcáis, ¿sí?, haciendo el bien que haciendo el mal. Hay gente que hace el mal y les vale, pero nosotros, tú puedes decir, pero si yo hago lo bueno, yo ayudo, yo siempre oro y me vienen estas cosas. Mira, glorifica a Dios, adora a Dios. Esto a Dios es agradable. Y si esa es la voluntad de Dios, hermano, vas a crecer ante la gracia, ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás siendo justo. Bienaventurados aquellos que son perseguidos o tenemos injusticias a causa del Señor. Ahí está, ahí donde nosotros debemos de confiar y debemos seguir dependiendo de Él. Vamos a definir la palabra paciencia. El diccionario Wikipedia, tú lo puedes buscar en Google, usa tus herramientas, investiga. El diccionario Wikipedia dice que la palabra paciencia viene del latín pati, que significa sufrir, y el participio patiens, que se introdujo al castellano, fíjese, como paciente, que es usado este término en los hospitales, se le atribuye a los pacientes, que significa el que sufre. O sea, se relaciona con el sufrimiento. La paciencia es considerada un rasgo de personalidad prudente, la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza sin lamentarse. La paciencia describe la capacidad que posee la persona para sufrir, tolerar, soportar una determinada situación sin perder la calma
o alterarse. Claro, ya sabemos que eso lo hace el Espíritu Santo. En el momento que tal vez cualquier persona grita, se llena de pánico, se alteran, el Espíritu pone esa calma dentro de nosotros. No somos nosotros, es el Espíritu Santo que pone esta paz. Por eso podemos experimentar paz en medio de la tormenta. En pocas palabras, amado hermano, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades que son molestas y ofensivas, soportando con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Claro que también yo un tiempo atrás siempre entendí que la paciencia era una calma, ¿verdad? Yo pensaba que tenía que estar en mi hamaca con mi agua de horchata y pacientemente esperando, ¿verdad? A veces pensamos, pero no, la paciencia se relaciona más con el sufrimiento, más con la manera de tolerar, de soportar. También la Biblia dice que nos soportemos los unos a los otros. ¿Por qué dice eso la Biblia? Soportaos los unos a los otros. Porque, hermanos, va a haber un hermanito que te va a colmar, que vas a tener ganas de agarrar una piedra de molino y enrollársela en el cuello y aventarlo, porque somos seres humanos. Pero, hermanos, el Señor mismo ahí estamos creciendo a desarrollar esa paciencia, a soportarnos. Déjame decirte que todos los hijos de Dios que hemos creído en Jesucristo y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la verdad, tenemos esta capacidad sobrenatural por el fruto del mismo Espíritu. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice también la palabra mismo que contra tales cosas no hay ley. Es bonito, hermanos, definir, entender la paciencia para que nosotros podamos ubicarnos en este rol y cómo podemos desarrollarla. Dios en sus planes, escuche esto, nos prepara para vivir en su voluntad y renunciar a la nuestra. De eso se trata la vida cristiana. Cristo en mí, es la vida de Cristo en mí. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya no es más Irvi, ya no es más José, ya no es más Mauricio, ya no es más Roberto, ya no es más Luis, sino ya es la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y esa es la vida que nosotros tenemos que vivir, haciendo y agradando en la voluntad de Dios. Escuche, el poder que Dios nos ha dado, así es cierto, hay un poder, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. El poder que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu es para hacer su voluntad, para extender el Evangelio eterno a toda criatura y ser testigos de Cristo. El Señor no te da poder para que te quedes en tu casa sentado viendo la televisión, tomándote tu Coca-Cola, comiendo palomitas y muy fresco ahí con los pies en tu sala subidos. Ahí, hermano, el poder de Dios nos está manifestando. Dios tiene propósitos, Dios te da propósitos, Dios tiene. Muchas veces nosotros somos los que fallamos, nosotros no venimos en obediencia al Señor, nosotros somos los que nos desviamos, nosotros nos apartamos. La iglesia de hoy está igual que el pueblo de Israel. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 10 nos escribe, ¿verdad? Nos amonesta cosas que a ellos les pasaron. Dice: esto se escribió para ejemplo a ustedes, para que no pequéis, para que no murmuremos, para que no codiciemos. O sea, lo mismo que el pueblo hizo, la iglesia de hoy, la iglesia cristiana, lo está haciendo. Tenemos que aprender. Yo sigo aprendiendo, hermanos. Tenemos que meditar en la palabra, cuál es su voluntad, y empezar a caminar, empezar a vivir en esa voluntad. Quiero que vayamos en sus Biblias, Hechos capítulo 1, versículo 8. Este mensaje ha sido predicado en muchos pasajes, se ha hablado de eso, de estudios, pero tal vez pocas veces meditado. No es igual leer que meditar. A veces yo he oído, he visto, he escuchado
cuando se dice la Biblia en un año, ¿verdad? Y te vas leyendo. Hay personas que leen por leer o tal vez por avanzar y me dice, pastor, ya me terminé todo el Evangelio de Lucas y me lo metí en una semana, lo leí todo. Y cuando les digo, ¿qué entendiste? Y como que no hay cosas que no entiendo. A veces no meditamos en la palabra y siempre le digo al Señor, ayúdame a entender, que seamos personas que podamos meditar, buscar la enseñanza y acoplar nuestra vida a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Claro, todavía no descendía el Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús tenía que ser crucificado, tenía que partir y después vendría la promesa, porque el Señor les dijo que no los dejaría huérfanos, sino que vendría el Consolador. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, o sea, sobre ustedes, el Espíritu Santo. Vea, pero ¿para qué? Para que estemos sentados, vamos a tener poder y estar en casa, para estar escondidos, para seguir en mi vida haciendo lo que a mí me gusta, o para qué nos ha dado el Espíritu Santo. Dice, me seréis testigos, dice, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, ahí está el propósito. Dios nos da el Espíritu Santo para que seamos testigos de Él. ¿Y qué hace un testigo? Testifica. Pero no vamos a testificar mentira, vamos a ser testigos verdaderos, vamos a testificar la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, Él es la verdad. Vamos a testificar de la verdad. Vamos a ser testigos de Cristo, testigos verdaderos. Todo esto tiene una enseñanza tremenda, hermanos, tremenda. Y yo quiero de este pasaje decirte 3 puntitos simplemente. Número 1, que ellos iban a recibir el poder en cuanto viniera el Espíritu Santo, la promesa que Jesús había dicho. Número 2, ¿para qué? Para ser testigos de Jesucristo, testigos de la verdad. Y número 3, sigue el propósito, que esto se iba a hacer en diferentes lugares, comenzando desde tus alrededores, extendiendo el mensaje hacia lo demás. Y es lo que sigue diciendo, ¿verdad? Me seréis testigos está hablando en dónde, en Jerusalén, y era el lugar donde ellos, los discípulos, estaban ahí reunidos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que ahí el evangelio se va extendiendo y se va expandiendo. Amén. Los discípulos, hermanos, en ese entonces permanecían en Jerusalén, siendo Jerusalén la sede importante, ya que la gente subía año tras año al templo a ofrecer sacrificios. Pero Dios, mi amado hermano, tenía que cumplir su voluntad de extender su palabra a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 es clave en este pasaje. Cuando empezamos a meditar en el libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos, podemos definir que del capítulo 1 al capítulo 7 encontramos lo que es la enseñanza y predicación en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12 encontramos la enseñanza y predicación en Judea y Samaria. Del capítulo 13 hasta el 28 vemos que ya el evangelio se ha extendido mucho más y llega hasta Roma, cuando Pablo apela a César y él fue transferido a Roma y él estuvo en Roma predicando. Entonces el evangelio se va extendiendo, hermanos, o sea, la palabra de Dios es verdadera y se cumplió a través de lo que él había dicho en este versículo clave. Íbamos a ser testigos de él, y esta palabra se iba a extender. Pero vea que la manera a veces que Dios lo hace como que no nos gusta. Qué bueno hubiera sido que, yo pensando, ¿verdad?, que el Espíritu nos hubiera impulsado a salir o a hacerlo. Pero yo leyendo y meditando me doy cuenta que Dios tiene que traer una persecución. Dios levanta, Dios permite, hermanos, una persecución contra la misma iglesia. Vean lo que dice en Hechos, en el capítulo 8. Usted puede ir meditando y puede ir leyendo, ¿verdad? Acuérdese que en el capítulo 6 de Hechos se escogieron esos servidores. Ahí estaba Esteban, Felipe, Prócoro, Nicador, Parmenas,
Timón, Nicolás, prosélito de Antioquía. Sabemos que ellos en la persecución salieron, salvo los apóstoles, se quedaron en Jerusalén. Entonces ahí encontramos después en el capítulo 8, ahí mismo en ese capítulo, a Felipe hablándole a un eunuco. O sea, ellos salieron y siguieron predicando, anunciando el mensaje. Vean lo que dice el capítulo 8, versículo 1. En el 7, pues ya habían matado a Esteban. Esteban era uno de los que habían elegido, de los diáconos, de los servidores, y él habló su palabra. Arremetieron contra él, hubo injusticias, ¿verdad? Porque sobornaron a 2 personas para que dijeran mentira, que Esteban había blasfemado. Pero hermanos, esa es parte del precio de ser fieles al Señor. Ahí tenemos a este mártir de Esteban, el cual él da su vida. Él en ningún momento se retractó, él en ningún momento tuvo el temor. Él miró, los cielos fueron abiertos, miró a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Él sabía la verdad que estaba mirando y que estaba también creyendo lo que le esperaba. Y hermanos, yo sé que esa muerte, bueno, fuera un balazo rápido en la cabeza, pero esa muerte a pedradas es una muerte sufrida, hermanos, porque lo que te mueres te van dando y tú te vas cubriendo y todo te están apedrando hasta que te pegan la 100 o tal vez quedas inconsciente. Es una muerte muy, muy fea, hermanos, una muerte horrible, una muerte sufrida, ser apedreado de la manera que él murió. En el capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. Todavía aquí Pablo, antes Saulo no había tenido el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él consentía en la muerte de Esteban. Pero dice ahí mismo, en aquel día, fíjese, a causa de Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, como dijo Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, primeramente en Jerusalén. Entonces se da esta persecución en Jerusalén. Dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vea el plan de Dios. Fueron esparcidos, o sea, salieron. Qué interesante que tiene que haber una persecución. Yo no sé, ¿verdad? No quisiera yo especular por mi propia cuenta, pero no quisiera pensar que los apóstoles no querían salir de ahí por ser esa sede importante, por ser Jerusalén, por ser el templo. No querían salir, y Dios tiene que arremeter con una tribulación, una persecución, para que ellos pudieran salir y pudieran extender la palabra divina, el evangelio de salvación. Qué lindo, qué hermoso. Y ahí mismo en el capítulo 11, en el versículo 19, dice, habla de la iglesia en Antioquía. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Sí? Y ahí vemos que se va extendiendo, se extiende. O sea, el Señor cumple su palabra. Pero te repito, muchas veces los medios de Dios a veces no nos van a gustar. Dios nos llama y ya Dios ha determinado quién va a ser mártir. Dios te llama y ha determinado a quién va a levantar. Y a veces nosotros queremos lo bueno del evangelio, queremos las promesas, queremos que alguien venga y nos diga puras bendiciones, puras cosas buenas, que te digan: mi hermano, hay cielos abiertos para ti, hay puertas abiertas para ti, viene bendición para tu vida, viene ensanchamiento en tu casa, y queremos puras cosas bonitas, y muchas veces no estamos dispuestos a sufrir por el Señor. Y yo te quiero decir en esta tarde, amado hermano, y no soy negativo, no soy pesimista y tampoco soy trágico, pero yo he aprendido que el sufrimiento va ligado con la vida cristiana. No todo es color de rosa, no todo es bendición. No, hermanos, acuérdate que Jesús mismo le dijo a sus discípulos que el mundo los aborrecería, porque no somos el mundo. Entonces nosotros no podemos agradar al mundo. En el mundo tendremos
tendremos aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Vamos a tener persecución, vamos a ser atacados por causa de Cristo. Hermano, cuando Jesús vino, Jesús le testificó, dice que en Juan 3, ¿verdad? Que la luz vino a este mundo, la luz vino a las tinieblas, y los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz, porque no quisieron, ¿verdad?, ser confrontados, no quisieron, dice, para que sus obras no fueran reprendidas. A la gente, a nadie le gusta que le digan su verdad, a nadie le gusta que le digan que estás en pecado, que dejes ese caminar, que dejes la cerveza, que dejes el cigarro, que dejes ese amante, que dejes, hermano. ¿Qué le pasó a Juan Bautista cuando él confrontó a Herodes? Herodes tenía a la mujer de su hermano, a Felipe, a esta mujer Herodías. Y Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y mi hermano, como creyentes tenemos que confrontar el pecado. Y muchas veces hoy en día el cristiano dice: oh no, yo no quiero problemas, yo mejor me callo, o yo voy a orar y nada más. Está bien orar, yo no digo que no, pero si en la voluntad de Dios te usa para que tú lleves un mensaje, si en la voluntad de Dios tú tienes que hablar y tú en ese momento callas, tú le estás fallando al Señor, hermanos. Yo no te voy a decir, porque eso lo va a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir cuándo vas a hablar y cuándo te debes callar. Yo sé que no siempre todo es hablar, o todo el tiempo quedarte callado. Hay momentos que el Espíritu Santo te va a impulsar a que tú hables o a que tú te quedes callado, pero cuando Él diga. Aquí vemos la guianza del Espíritu Santo en los discípulos, hermanos, sobre Pablo cuando tiene la visión del varón macedonio y el Espíritu lo va guiando. Hermano, nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en integridad, tenemos que vivir en obediencia, tenemos que agradar al Señor alineando nuestra vida. Muchas veces queremos bendiciones, pero no tomamos compromiso. La iglesia de hoy no quiere compromiso, no quiere pagar un precio, no ejercen el temor de Dios. Vivimos muy a la ligera, pero sí esperamos el arrebato, sí esperamos salir de este mundo, sí esperamos irnos con el Señor, cuando no hemos hecho ni su voluntad, no hemos hecho la gran comisión, no hemos compartido el evangelio, hemos estado sentados en nuestra casa, encerrados, y aún en nuestros trabajos ni saben que eres cristiano. Es tremendo, hermanos. No te estoy criticando, me lo predico a mí, empiezo conmigo. Y a todos los que me escuchan, ¿verdad? Aquí no estamos usando el púlpito para tirar pedradas. A mí me da tristeza cuando se usa el púlpito. Yo he escuchado hermanos, hermanas anteriormente, ¿verdad? Decía: no, a mí cuando me den el púlpito van a caer cabezas. Hermanos, no estamos para decapitar a nadie, no, hermanos. Estamos para edificarnos, estamos para restaurar. Claro, hay que decir lo que se tiene que decir, pero no te olvides, hermanos, que te tiene que ser con amor, con espíritu de mansedumbre. La palabra nos enseña, ¿verdad?, a corregir con mansedumbre. Lee y conoce la palabra. No vamos a llegar con espada, con machete y a tumbar cabezas, estar gritándole a la gente: pecador, ahí te vas a ir al infierno. Hermanos, sí, pero con sabiduría, y que sea el Espíritu Santo de Dios dirigiéndote. Muchas veces no es el espíritu, es la carne de uno, la emoción, nos gana la emoción. Somos seres muy emocionales, somos dirigidos muchas veces por la emoción. Por la emoción decimos cosas que no debiéramos decir, y a veces las decimos. Yo he pasado por ahí, yo he cometido esos errores, hermanos, pero todo eso me ha servido a mí para crecimiento. Volviendo a la paciencia, hermanos, la manera que Dios permite la persecución en la vida del creyente, todo tiene un propósito. Ahí el propósito era que la gente saliera y predicara su palabra, pero también hay varios propósitos. Yo puedo mirar que esas personas fueron fieles, pudieron haber huido y esconderse en otro lugar, quedar escondidos, pero no, hablaron. Y eso es lo lindo, hermanos. Déjame decirte que la persecución a los creyentes es y ha sido parte de nuestra vida cristiana, la persecución. Y no estoy hablando solamente, claro, de varios
aspectos, porque tú puedes decir, bueno, yo vivo en los Estados Unidos, aquí no somos perseguidos, aquí hay libertad, pero yo te voy a decir algo, hay persecución ideológica, sí la hay, porque hay mucho LGTB, hay mucho lesbianismo, hay mucho homosexual, y los cristianos somos mal vistos. ¿Qué le pasó al hijo de Billy Graham en el hospital de Nueva York? El mismo gobernador de Nueva York les dijo que se fueran porque ellos tenían una postura diferente en cuanto a la homosexualidad y ya no quisieron más sus ayudas. Y ellos realmente decían, estamos abiertos, no estamos discriminando a nadie, pero ya el concepto de que como cristianos buscamos la santidad, buscamos la voluntad de Dios, buscamos una vida íntegra, una vida santa, ya chocan todos esos valores del mundo, y tú y yo no podemos prestarnos a vivir como vive el mundo. Por eso esas van a ser las luchas. El mundo nos va a aborrecer, el mundo te va a odiar, el mundo te va a señalar, el mundo te va a criticar, pero ¿sabes qué? Sigue fiel al Señor, sigue poniendo la mirada en Jesús, no la pongas en el hombre te puede fallar. Yo hoy te puedo decir una cosa y mañana puedo quedarte mal, tú puedes salir decepcionado de todos los pastores. Tal vez ahorita ya no hay gente que dice, no, ya no hay iglesias íntegras, ya no hay pastores que prediquen la verdad, puro dinero, pura falsa prosperidad, puro positivismo, como que nada te va a suceder, y cuando enfrentan el problema realmente no saben qué hacer, porque la gente no está preparada. El creyente no está preparado para pelear la buena batalla, porque solo le han dicho, repréndelo, cancélalo, confiesa que no existe. Es como te tapas los ojos ante un problema, y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a pelear. La palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo. No dice que huyas del diablo, el que debe huir es él. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No que tú y yo corramos, no que tú y yo huyamos. Nosotros debemos de aprender a enfrentar el problema. Y yo miraba en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando este gigante, ¿verdad? de los fariseos estaban ofendiendo al pueblo de Israel. Y cuando David pelea contra Goliat, David en ningún momento hizo confesiones positivas. David en ningún momento canceló. David nunca se tapó los ojos y dijo, Goliat no existe, Goliat no existe, y confesión positiva a todo Israel y diga que Goliat no existe. No hubo tal cosa. Se tiene que enfrentar el problema. Claro, confesamos nuestra salvación, confesamos nuestros pecados, confesamos pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. Yo puedo confesar muchas cosas, pero si esas cosas no están alineadas a Dios, Dios no va a obrar ahí, amado hermano. Es hora de volver a la palabra, es hora de quitarse las vendas. Hay mucho emocionalismo y a veces confundimos el poder de Dios con su voluntad. Yo te voy a decir por qué. Porque a veces tenemos malas ideas, malas perspectivas, y lo primero que decimos es que para Dios no hay imposibles. Es cierto, para Dios no hay imposibles. Exactamente. Yo te pudiera poner un ejemplo. ¿Tú crees que Dios pueda hacer descender del cielo, que caigan billetes, dólares, que Dios haga caer dinero del cielo? Claro que sí puede, porque Él es todopoderoso, pero Dios no lo va a hacer, porque Dios no obra así en su propósito. O sea, quiero que vean la diferencia. Una cosa es el poder de Dios y otra cosa es su voluntad, si es su voluntad hacerlo o no. Tú puedes ir a un hospital y estás orando por alguien que está enfermo y que tal vez es la voluntad de Dios que esté enfermo, y tú puedes decir, no, sé sano. Claro, hay que orar por sanidad, hay que rogarle a Dios y pedirle, ¿verdad? Pero Dios va a hacer su voluntad. Entonces tú puedes estar clamando al Señor y tú puedes decir, bueno, es que no hay nada imposible para Dios. Correcto. Pero si la voluntad de Dios es tenerlo a esta persona enferma, tal vez Dios está tratando con él, tal vez Dios le está dando un tiempo. Yo no sé los planes que Dios tenga para esa persona. A mí me ha tocado ir a hospitales, me ha tocado orar, me ha tocado llevar aceite, me ha tocado leer, orar con las personas, llorar incluso con ellos. Y hermano, a veces el Señor nos sana. Hay veces que sí y hay veces que no. Entonces no nos sintamos mal cuando eso nos sucede. Ay, Señor, ¿qué pasó? Hermanos, nosotros solamente somos enviados a llevar la palabra. Tú y yo no vamos a cambiar a nadie. Cuando ellos acepten al Señor, ¿verdad?, ese velo será quitado. Cuando ellos vengan al Señor, ese velo se quitará.
Cuando ellos comiencen, sigan creyendo en el Señor, y si está en la voluntad de Dios, Dios los va a sanar. Tú y yo somos responsables de llevar la palabra. Dice, Pablo sembró, igual Apolos, pero el crecimiento lo da Dios. Dios va a dar el crecimiento, Dios va a hacer su voluntad. La persecución a los creyentes siempre será, hermanos, parte de nuestra vida cristiana. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. El apóstol Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El creyente necesita desarrollar paciencia. Sí, el Espíritu Santo es el fruto, pero a veces no vivimos en la guianza del Espíritu, no vivimos siendo guiados por el Espíritu, y vivimos en nuestra carne, vivimos en nuestras emociones. Puede ser cristiano y puede ser un cristiano carnal. No, o sea, puedes apagar al Espíritu. La Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo, no contristéis. Podemos ponerlo triste al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es lo que yo he aprendido, amado hermano, y es lo que te quiero compartir. Tenemos que desarrollar la paciencia, y a través de la tribulación desarrollamos la paciencia. Vean lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Vea, oh, la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Yo te voy a decir algo para que tú medites en el libro de Job. ¿Cuál fue la paciencia de Job? ¿Acaso Job estuvo acostado en una hamaca esperando ahí tranquilamente en que Dios hiciera algo? No. Aquí la paciencia de Job fue el tiempo de soportar un sufrimiento, fue el tiempo de resistir un sufrimiento sin maldecir, sin renegar, sin quejarse de Dios. Esa es la paciencia, hermanos, que podamos soportar. Tampoco, hermanos, Job estuvo muy cómodo en casa ahí, haciendo confesiones positivas y haciendo declaraciones de riqueza y de ensanchamiento. No, hermanos. Tenemos que venir a Job y nos vamos a dar cuenta de la realidad. Job sufrió, hermanos. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir. El Señor nos va a dar la fortaleza, pero eso no sirve. ¿Tú crees que Jesús, cuando estaba siendo clavado, él se estaba riendo? Le estaban atravesando los clavos a Jesús y Jesús estaba me hace cosquillas, y le pasaron la lanza y no, hermanos. Jesús lloró. La Biblia dice en Juan que Jesús lloró cuando fue allá con Lázaro, ¿verdad? Miró, se compadeció de la gente llorando. Jesús, hermanos, él era hombre, pero también era Dios. 100% hombre, 100% Dios. Él sintió, hermano, antes de que fuera crucificado, cuando fuera al Getsemaní, él se estremeció, se estresó su cuerpo, su sudor, dice la Biblia, era como gotas de sangre. Yo te estoy diciendo eso, hermano, para que nos identifiquemos que también vamos a experimentar vituperios, vamos a experimentar sufrimientos, vamos a experimentar agonía, aflicción, pero aquí es donde tú y yo debemos ser fieles al Señor. Yo no te quiero dar solamente una palabra positiva y que eso no se acontezca. Yo te puedo endulzar el oído y darte una promesa ahorita y sí, pero si tu vida no está alineada a Dios, si tú no estás en obediencia a Dios, si tú no vives en santidad en la cual nadie verá al Señor, si tú no vives en integridad, hermanos, no esperes una bendición de Dios. Si tú estás viviendo en pecado, yo te invito a que te apartes del pecado, confieses a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal de tu vida y comienza a hacer su voluntad. Vive para Él, ya no vivas más para la carne. La Biblia dice que el deseo de la carne es para muerte, pero el deseo del Espíritu es para vida eterna, es para vida. Yo te animo a que busques al Señor Jesús. Yo te pido que ores, que platiques con Él, entrega tus cargas a Él. Ningún hombre, ningún ser humano te va a ayudar, sino solamente Dios, hermanos. El cristiano de hoy no ha entendido, hermanos, no ha entendido la vida de renunciamiento en Jesús. Tenemos que renunciar, hermanos, a este mundo. Tenemos que renunciar al pecado, a la maldad.
Y tal vez eso a ti te gusta, pero sabes que a Dios no le agrada. Hay gente que vive en la homosexualidad, y no es que yo sea homofóbico, o no es que esté, no, hermanos, la Biblia de Dios dice que no heredarán el reino de Dios. Debe haber un cambio en la vida de apartarnos del pecado. Tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que renunciar, hermanos. La vida, hermanos, del cristiano es una vida de lucha. Tú vienes a Cristo y es una vida de lucha, no es una vida pasiva, hermanos. La vida del creyente es una vida activa, es una vida de guerra, es una vida de oración, es una vida. Efesios 6 nos da una armadura. ¿Por qué? Porque enfrentamos batallas día a día. Tenemos, hermanos, no podemos ser cobardes. La cobardía es pecado. Apocalipsis 21:8 comienza, pero los cobardes incrédulos, vea dónde van a ir, al lago de fuego. La cobardía es pecado. Tú y yo no podemos ser cobardes. Tenemos que enfrentar en el nombre de Jesús. A veces recitamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero al momento de la verdad renunciamos. Al momento de la verdad damos la espalda, damos la media vuelta, y solamente se convierten en palabras. Yo te animo a que tomes acción en tu vida. Y no es que esté en contra de las confesiones, las declaraciones, pero ¿sabes qué, amado hermano? Pide mejor ayuda. Que esa confesión sea un ruego y dile al Señor: ayúdame, porque no puedo en mis fuerzas enfrentarlo. Ahí es donde tenemos que agarrarnos de las fuerzas del Señor. Fíjate de las fuerzas de Dios, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a renunciar. La vida cristiana es una vida de renunciamiento, hermanos. Y muchas veces no estamos preparados para sufrir, no estamos preparados para dejarlo todo, porque realmente no hemos ejercido la paciencia, hermanos. Ve lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje que me gusta mucho, toda la Biblia me gusta, las enseñanzas de Jesús. Es de la parábola del sembrador, y habla de 4 categorías de aquellos que recibieron la palabra. Dice en Mateo 13:18, ¿verdad? Los que recibieron la palabra. Déjate leo este pedacito porque a mí me llamó mucho la atención. De aquellos que reciben la palabra, pero cuando viene la prueba, viene la aflicción, como que ya mejor huimos. No queremos ser afligidos, no nos gusta sufrir. Y algo que a mí me ha puesto el Señor es que si yo tengo que padecer por Cristo, debemos estar firmes, hermanos. Debemos entregar el cuerpo. Entrégalo. Este cuerpo no va a ser eterno, pero ¿sabes qué? Tu alma, cuando tú mueras a este cuerpo y abras tus ojos, tú vas a estar en la presencia del Señor. Habla de la parábola del sembrador. Dice desde el versículo 18, está hablando Jesús: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Sí, es una enseñanza. Sí, es una enseñanza. Todo lo que dice aquí es verdad. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, llega Satanás y quita esta bendición. Versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, la oye y al momento la recibe con gozo. Oh, sí, la recibe. Dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, no tiene una raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí mismo el Señor Jesucristo nos está hablando que el hecho de que tú creas o recibas no quiere decir que no te va a venir aflicción, no quiere decir que no vas a tener persecución. Sí la va a haber. Muchas veces en las mismas familias alguien se convierte a Cristo y la misma familia se te echa encima, la misma familia se vuelven tus enemigos. Por eso Jesucristo dijo que tus enemigos estarían en tu misma casa. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Jesús, ellos siguen abrazando al mundo. Sí, y cuando tú ya te empiezas a apartar de eso, te empiezan a decir: oye, ya nos has dejado, ya no quieres tomarte con nosotros una cervecita. Te empiezan a atacar, te empiezan a criticar, ya estás lejos de nosotros. De haber sido así, mejor me hubieras
ido a esa iglesia, que ya te lavaron el cerebro, ya es un aleluya, ya más te vas con tus hermanitos, y que nosotros que somos tu familia nos has dejado. Tal vez alguien se identifique con esto. Sin embargo, aquí Jesús nos habla de la aflicción para que te des cuenta que no somos intocables. Claro que vamos a tener aflicción. Ahorita mucha gente, videos que he visto, ¿verdad? A veces me dan tristeza porque dicen cosas bonitas. Está bien, yo sé que entiendo el punto, pero no se trata solo de darte ánimo, de echarte porras, sino yo te reto a un cambio. Si vas a sufrir, brother, en la palabra de Dios se sufre. Desde que nacemos estamos luchando, hermano, hasta el morir, pero tenemos que morir fieles. El Señor dijo: el que persevere hasta el fin. Es una vida de perseverancia, es una vida que vas a estar constantemente luchando. Tal vez te canses, tal vez tú, cristiano que ya has vivido mucho tiempo y no has visto bendiciones, no has visto porque tal vez te han engañado con la falsa prosperidad y tú ya estás cansado. No, esto es mentira, nada es cierto, tengo muchas luchas, y tal vez quieres renegar, quieres, como decimos, tirar la toalla. Yo te invito a que perseveres. Sí, vamos a sufrir, pero Jesucristo dijo que hasta el final, no a la mitad. No abandones la carrera a la mitad. Terminemos la carrera, graduemos hasta que el Señor nos llame a su presencia, o ya sea que Él venga, pero tenemos que perseverar hasta el fin. Ese será salvo, el que persevere hasta el fin. Es interesante, amados hermanos, seguir, hermanos. Y esto, nuestro crecimiento, la persecución nos va a ayudar a crecer. Muchas veces se ha confundido el llamado de Dios, pensando que somos llamados solo para tener bienestar, prosperidad y riquezas, y nunca sufrir por el evangelio de Dios. Pero yo te voy a decir algo: yo en la Biblia he encontrado que el llamamiento de Dios sí tiene que ver con el sufrimiento. Te repito, estamos en un mundo en el cual nosotros somos extranjeros y advenedizos, que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, a Jesucristo. Dice primera epístola del apóstol Pedro, quiero leértela en el capítulo 3. Primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, en el versículo 20. Donde dice que para esto fuisteis llamados. Perdón, es 2:20, capítulo 2, no 3:20, capítulo 2, primera de Pedro 2:20. Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Dice: mas si haciendo lo bueno sufrís, escucha, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vea, si haciendo lo bueno sufrimos, hermanos, es para que le demos la gloria a Dios. Y el versículo 21 dice: pues para esto fuiste llamados. O sea, wow, interesante el llamamiento. O sea, no solo fuimos llamados para riquezas de este mundo. No, hermano, a veces tenemos que renunciar, porque muchas veces las riquezas de este mundo van acompañadas de pecado. Ve la vida de Moisés, dice que él renunció, hermanos, a ser llamado hijo de la hija de Faraón, teniendo una mejor vida en el palacio. Tal vez hubiera tenido los mejores estudios, la mejor vida, la mejor calidad de comida, la mejor ropa. Él puede decir: ay, que el pueblo ahí sufran ellos, total,
que lloran en casa ajena y no en la mía, yo aquí estoy cómodo. Y sin embargo él tuvo esa fe, se sostuvo viendo al invisible, él creyó, él fue instruido por su propia madre desde pequeño, él tuvo el conocimiento de la palabra, él tuvo el temor, él vivió en obediencia y Dios se le manifiesta. Hay un precio que tenemos que pagar por obedecer a Dios. Pensamos que es fácil, hermanos. El evangelio no es fácil. Habemos muchos cristianos del montón, nos llamamos cristianos, pero hermano, yo no estoy aquí para criticar, yo estoy aquí porque me lo estoy predicando a mí mismo. Quiero empezar conmigo, yo no quiero ser del montón. Predícate a ti mismo, yo no quiero ser un cristiano del montón. Hay sacrificio, sí, y vale la pena, porque está de por medio la salvación, la vida eterna, la herencia, todas esas promesas que puedan aplicarse en nuestra obediencia, hermanos. Queremos muchas veces promesas y la bendición sin haber pagado un precio. No, es que ya lo pagó Cristo, ¿qué precio voy a pagar yo? No, sí, te pide un precio, te pide santidad. Sed santos porque yo soy santo. Muchas veces te esperas el viernes para irte a bailar al Club Caribe, a estar con la otra mujer y dejas a tu esposa, pero eres cristiano, te dan tus golpes de pecho, ay, pero una canita al aire y te justificas. Es que también Salomón tuvo muchas, David, y qué hombres no tenía, y para eso somos buenos, para torcer la palabra y siempre justificarnos y no reconocer que Dios nos demanda la santidad. Una vida recta, una vida alineada, hermanos. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros les es concedido, dice, a causa de Cristo, no solo que crean en Él, no solo que ya creo en Él y ya, no, sino también que padezcáis por Él. Todo aquel que cree en Cristo también debe padecer por Cristo. ¿Y sabes por qué debemos padecer? Porque no estamos en la eternidad todavía. Estamos en este mundo pecaminoso. Estamos en este mundo que está bajo el maligno. La misma Biblia dice, primera de Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Y tú y yo tenemos una lucha, hermanos. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades. Hermanos, tenemos lucha contra demonios y también tenemos lucha con nuestra carne, porque la carne quiere la emoción, el pecado, las pasiones de la carne, el deseo, los deleites, el placer, hermanos. Y tenemos que renunciar a esto para consagrar nuestra vida al Señor. Claro que la vida cristiana sí cuesta. Claro que sí se hace un sacrificio. Y no te estoy hablando del sacrificio del Antiguo Testamento. La Biblia dice en Hebreos que hagamos sacrificio de alabanza. A veces te pesa venir a alabar a Dios. No quieres venir y en tu casa adorar a Dios. Ojalá lo hagas. Ojalá cantes. Ojalá tú le alabes con tu boca. Que hagamos sacrificio de alabanza, el fruto de labios que bendigan el nombre de nuestro Señor. Hay sacrificio, claro que sí, porque mi carne no quiere levantar las manos, mi carne no quiere adorar. ¿Sabes qué quiere tu carne? Quiere bebida, quiere vino, quiere descansar, quiere fiesta, quiere apapacho, quiere mujeres, quiere pecado, lo sabroso que a la carne le gusta. Tenemos que renunciar a todo eso. Acuérdate que el deseo de la carne es para muerte, mas el deseo del Espíritu es para vida. Dice también segunda epístola a Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3:12: y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No ignores estos pasajes. Yo los meditaba y porque a mí se me testificó mal. A mí se me dijo que cuando yo viniera a Cristo, mis problemas se acababan. ¿Y sabes qué? Esa es una mentira. Y desde este medio yo te digo, no es cierto, no es cierto. Ven a Cristo y van a aumentar tus problemas. Claro que sí van a aumentar, porque esos problemas, a medida que tú desarrolles carácter y los enfrentes, los vencerás. ¿Tú crees que el pueblo de Israel nada más fue fácil, salieron de Egipto y ya muy cómodos? No, tuvieron que lidiar entre ellos, pasaron 40 años en el desierto. Cuando Dios los llevaba a la tierra, un viaje que fue tal vez de una semana o tal vez menos. Hermano, ¿tú crees que Dios le dio la tierra así bien fácil? Hermano, había gigantes. Cuando fueron a inspeccionar la tierra, se acobardaron. No, hombre, al parecer de ellos somos como langostas. ¿Qué tenían que hacer? Pelear.
tenían que pelear. Ahí estaba la bendición, ahí estaba la tierra, pero ahora tenías que pelear. A ver, ¿por qué Dios no se las dio sin gigantes? ¿Por qué Dios había bien, como decimos, peladita ahí, la papita, órale, listo, ya? No, te va a costar, te va a costar. Hermanos, dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Hermanos, cuesta, porque hay tentación. Esta carne quiere pecado y tenemos que reprimir todos estos deseos pero ¿sabes qué? Pídeselo al Señor. En tus fuerzas no lo vas a hacer, y tampoco te hagas el fuerte. Apártate, apártate, apártate. Déjate, doy un ejemplo, ¿verdad? Si yo sé que le estoy cuidando, un ejemplo, a mi dieta, y yo la verdad, hermanos, la pizza me gusta mucho. ¿Saben qué hago cuando compran pizza? Vuela, apártate, desaparece. Tú dices, no, me voy a resistir. Todo el mundo comiendo pizza, la pizza bien calientita, el olor te daba, con la Coca-Cola bien fría, con su pepperoni, y pues, ay, bueno, una. Te comes una al rato, pues, ay, bueno, no es todos los días. A veces nos justificamos, no es todos los días. No, sí, cada 8 días ya estás comiendo pizza. Esta cuarentena vas a regresar más gordito al trabajo. Esta cuarentena muchos están ganando más peso, más kilos, más libras. Hermano, huye. Haz lo que hizo José cuando estaba la esposa de Potifar. Ahí le dejó la prenda. Él corrió, él huyó. Igual Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le dice, hazte el fuerte, quédate ahí, resiste. No, hermanos, tenemos que ser sabios. Tenemos también que correr. A veces tenemos que alejarnos del pecado para no caer. Si te haces el fuerte, hermano, puedes caer. Dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estamos propensos a caer. Apártate del pecado, aléjate del pecado. No te hagas el fuerte, no te hagas el que yo la puedo, el que yo soy aquí, te llenas de orgullo. No es cierto, porque son los primeritos que caen por tu orgullo, por tu vanagloria, por tu soberbia, porque tú piensas que no te va a llegar. Brother, ten cuidado. Tenemos que caminar con temor y temblor en nuestro peregrinaje en este mundo. Yo te invito que seas humilde al Señor, clames a Él, dependas de Él, no dependas en tus fuerzas. No te hagas el supercristiano, el intocable, porque te puede llegar, hermano. Yo ya he tenido caídas. Yo en mi caminar cristiano, yo ya voy a cumplir este año 51. Yo cuando conocí al Señor, lo conocí a mis 17, 18 años, y tuve muchos errores, tuve muchas caídas, y hermanos, a través de eso empecé a aprender. Yo no me la estoy dando del más santo, yo te lo digo porque yo lo viví. Y es feo cuando Dios te humilla, cuando tú te sientes el más grande y el Señor te baja y el Señor te humilla. Y lo dice la palabra, porque todo aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Más vale que camines siempre en la humildad. Siempre tendremos esta persecución, amado hermano. Siempre la tendremos. El mundo nos dará persecución porque no somos del mundo. Ya sea literal, con garrotes, machete y palo, o ya sea ideológica, pero siempre vamos a tener esta persecución. Juan 17:14 dice, Jesús dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo nos va a aborrecer. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y hay más pasajes en la Biblia. Mateo 24:9, Marcos 13:13, Lucas 21:17, que nos dicen que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Hasta aquí, mi hermano, yo te comparto que desarrolles la paciencia. Pídele a Dios fortaleza de no devolver mal con mal. Hay una enseñanza tremenda, porque humanamente queremos devolver en la carne. Tú me dices, o me das uno, yo te lo regreso. Tú me dices uno, yo te digo dos. Y como que nos llenamos de ese orgullo. Y la palabra del Señor nos enseña a que si alguien te hiere en una mejilla, ponerle también la otra. La palabra de Dios tiene cosas duras, y digo duras y difíciles en la carne, pero cuando eres guiado por el Espíritu, hermano, podemos sobrellevarla. Dice que nuestro Señor Jesucristo, en Isaías 53, cuando sus trasquiladores le hacían el mal, ¿verdad? Dice que Él cerró su boca, Él enmudeció, Él no dijo nada.
Qué interesante, hermanos, si cualquiera de nosotros humanamente tal vez renegaría, gritaría, se quejaría, maldeciría las circunstancias, la situación, le reclamaría a Dios: ¿y por qué a mí, Dios? ¿Y por qué yo? Si yo te he servido y empezamos luego a contender con Dios. Y el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos que ¿qué le va a decir el barro al alfarero? Nosotros somos barro, él es el alfarero. ¿Por qué el barro va a contender con el alfarero? ¿O por qué el barro le va a decir: ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué le vamos a reclamar a Dios? Hay muchas cosas que tenemos que aprender en la palabra, que tenemos que vivir. Necesitamos la paciencia de nuestro Señor, hermanos. Necesitamos desarrollar esta paciencia. Hoy quise hablar de la paciencia del creyente, porque tal vez estás atravesando un momento, no lo sé, ¿verdad? Hay necesidad en tu vida y tal vez te desesperas, tal vez quieres renegar, tal vez quieres contender con Dios y reclamarle y decirle: pues yo no he visto tus bendiciones, ahorita ya me corrieron de mi trabajo, me bajaron las horas, no completo la renta, me están exigiendo, el gobierno dijo que según nos iban a congelar la renta, no es cierto. Hay muchos complaints que yo he estado oyendo y la situación se está tornando difícil, hermanos, pero es aquí donde tú y yo tenemos que aprender a caminar en fidelidad. Lo fácil es renegar, lo fácil es quejarnos con Dios, decirle: Señor, me has abandonado. Y no es cierto, hermano, el Señor no nos abandona. Muchas veces tú y yo nos apartamos por nuestro pecado, pero el Señor siempre está. Dice su palabra que sus oídos y sus ojos están atentos, hermano, a la oración de los justos. Vivamos en santidad, empecemos a agradar a Dios. Dios, hermanos, Dios no nos va a abandonar. Jesús dio su promesa que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Es lo que nosotros tenemos que, más que estar ideando cosas, inventando declaraciones y confesiones. En mi casa de 1 millón y que Lamborghini, hermano, deja eso, deja eso. A mí hasta me duele la cabeza oír esas cosas, porque pura mentira están proclamando. Comienza a arreglar tu vida de verdad, comienza a ser transformado, que el Señor quebrante, limpie todo aquello y decir: Señor, aquí estoy, te voy a obedecer, pero ser real. No seas de apariencia. Tú puedes llegar, claro, ahorita las iglesias están cerradas, pero cuando están abiertas, tú llegas el domingo, das tu mejor sonrisa, como que todo está bien, y vivimos pura apariencia. Y llegas a tu casa y te quitas la careta y vuelves a tu mediocridad, y vuelves a tu dolor, y vuelves a tu vacío, vuelves a tu pecado, vuelves a los pleitos con la esposa, con los hijos, vuelves otra vez a la vida miserable que has llevado, porque no has sido transformado, no has sido cambiado. Tú debes pedirle a Dios esa transformación, pero también tú tienes que poner de tu parte. Decimos: Dios cambia, sí, pero ábrele tu corazón y ven en obediencia. Porque si decimos que Dios cambia, ¿por qué no ha cambiado a todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo no va a ser salvo? Porque en la Biblia, en Apocalipsis, encontramos que hay gente que se va a ir al infierno. ¿Por qué Dios no la cambió? Porque tenemos libre albedrío y somos responsables nosotros de abrirle la puerta al Señor, de obedecerle o de rechazarlo. Es lo que te quiero dar a entender, y yo te animo a que seamos fieles en medio de esta dificultad. Persevera, amado hermano, agradécele a Dios. El domingo pasado hablé de la gratitud, que no es tiempo de murmurar, de quejarnos, es tiempo de agradecer, hermanos. Si el Señor desea que pasemos enfermedad, gloria a Dios. Si el Señor desea que partamos con Él, pues gloria a Dios, hermanos. Nos vamos con Él. ¿O que siempre piensas ser eterno aquí en esta vida? ¿Quieres estar siempre en este cuerpo pecaminoso, cuando tenemos la esperanza de tener cuerpos transformados a la semejanza de Jesús? A veces tenemos una mente chiquitita, mediocre, porque no hemos abrazado, no hemos entendido. Y que el Señor nos siga ayudando, hermanos. Yo sigo pidiéndole a Dios su sabiduría y poder de compartir esta palabra. Toma lo bueno, ¿verdad? Y ojalá que como a mí me ayudó esta palabra, ojalá también te ayude. Vamos a orar, hermanos, y que Dios me los bendiga. Sigamos fieles, nos queda ser fieles. No es de murmurar ni de cuestionar al Señor. Nosotros no somos quienes para juzgar a Dios o cuestionar a Dios. Dios todo lo que hace, escucha esto,
Dios todo lo que hace, lo hace bien, lo hace perfecto. Dios no se equivoca, Dios no tiene errores. Tú y yo nos equivocamos, pero Él jamás se equivoca. Bendito Padre, gracias por esta palabra. Creemos en tus promesas. Creemos también en la responsabilidad nuestra, que debemos obedecerte. Creemos, Señor, también que nosotros tenemos que esforzarnos en vivir una santidad. Claro que tu Espíritu nos va a ayudar, Señor, pero también somos responsables. Somos responsables, ya sea que nos alejemos después de haber conocido o de que perseveremos hasta el final, porque la misma palabra nos enseña a perseverar. ¿Por qué la palabra? Porque Jesús dice el que persevere. Si todo eso es del Espíritu, pues que el Espíritu nos haga perseverar, porque ahí se habla de nuestra responsabilidad. Somos responsables, tú y yo también, de permanecer, de seguir perseverando en el camino del Señor. Bendito Padre, gracias que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra para que pueda dar fruto. Mi Dios, enséñanos a lidiar con las tribulaciones, con las aflicciones de este mundo. Enséñanos a humillarnos, Señor, a que cuando tengamos esto, a no querer negar la realidad, sino a confrontar, a resistir incluso al diablo, Señor, resistir el problema y siempre darte honra y darte gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, en integridad y en obediencia, mi Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos que nos ven a través de este medio, mi Dios. Bendice nuestras vidas en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor, nuestro Dios, les bendiga, amados hermanos. Hasta pronto. Amén.